Bueno, muy bien, seguimos aquí otro bloque de Lado P, el programa político para la provincia de Buenos Aires, y ahora nos vamos a meter en otro tema que ha sido recurrente en los últimos días. En realidad una serie de temas tenemos para hablar con el próximo invitado, pero vamos a encarar esta charla para hablar un poco de la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Hay mucho cuestionamiento, hay una defensa encendida naturalmente de la gestión del gobernador Scioli y particularmente del titular del área de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, pero es un tema recurrente que se reflota en los procesos preelectorales. La oposición insiste mucho en machacar sobre las deficiencias en materia de seguridad. Hemos invitado para hablar de este, insisto, y de otros temas al jefe de bloque de diputados provinciales del Frente para la Victoria, Raúl Pérez, que ha tenido la gentileza de venir hasta nuestros estudios. Raúl, buenas noches, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Bueno, antes que nada, digamos, es un tema sobre el que hemos hablado en este programa hace un ratito nada más con el director general de Cultura y Educación, una problemática que se ha disparado en los últimos días con un caso extremo, ¿cierto? ¿Cómo ve la violencia escolar o intracomunidad educativa con estos casos que han aparecido en las últimas horas? Bueno, me preocupa, por supuesto, además también soy padre. Creo que es un hecho bastante aislado. Tenemos 7.000 edificios en la provincia de Buenos Aires, tenemos más de 250.000 docentes, es decir, así sea un caso, es gravísimo. Entiendo perfectamente a los docentes, a la dirigencia, a la bronca que hay. El paro, la verdad que es difícil de justificar, pero bueno, hay que entender también a los maestros. Es cierto, bueno, eso nos decía hace un ratito el propio Oporto, por ahí no era la herramienta. Sí, el paro en realidad perjudica muchísimo a los chicos y demás, pero hay que entender también a los docentes, ¿no? Yo realmente me pongo... Además, yo tengo hijos chicos, pero soy un poco de la vieja escuela, donde la palabra y la opinión del maestro era concluyente. No me sale cuestionar a mí, por más que pueda haber algún docente que tenga algún problema, pero me parece que en el 99,9% de los casos los docentes tienen razón, de manera que esto es injustificable desde todo punto de vista. Lo del paro, bueno, tampoco quiero salir a castigar enormemente lo del paro, repito, porque es tan grave lo que le ha pasado. Bueno, pero es que ese era, aquellos que objetan el paro en algún punto decían, la verdad es que hasta estratégicamente no resulta interesante una medida de fuerza de esta naturaleza, porque hoy uno escuchaba los medios y la verdad es que parece que el tema del día eran los paros docentes en lugar de el repudio a la violenta agresión que sufrió este docente. Casi como que cambiaba el eje en algún punto de lo que se estaba discutiendo por estas horas, que era hechos aislados, pero la verdad es que bastante graves en materia de... Sí, sin duda, sin duda. Pero bueno, nosotros tenemos que hacer algunas cosas que las vamos a plantear allí en la Cámara, desde el mismo oficialismo, porque tenemos que colaborar con la dirigencia gremial, tenemos que colaborar con los docentes. Repito, esto es un hecho aislado. ¿Pero qué se puede hacer, diputado? Bueno, en primer lugar, me parece que el trabajo de conciencia sobre así como se hace capacitación y demás, me parece que es saludable ayudar a los directivos escolares en los establecimientos a generar un mecanismo de alguna suerte de seguridad o prevención. Así como se cuida muchísimo a los chicos, cómo lo reciben los docentes en los colegios, cómo lo dejan los padres, los sistemas de tránsito. Hay muchos esquemitas que las escuelas las arman entre ellos, ¿no es cierto? Hay padres que colaboran. Entonces me parece que, dada repito, la inmensidad de cantidad de establecimientos, así como se arman los cursos de capacitación para docentes, me parece que desde el gobierno se pueden hacer algunas acciones, hasta inclusive con capacitaciones, para colaborar con la dirigencia gremial, con la dirigencia docente, con las autoridades de los establecimientos, de manera de prevenir o evitar cuando haya algún conflicto de esta naturaleza. Y en este caso además reflejó cierto tipo de inacción, habrá que verlo, digamos, a medida que avance la investigación, cómo es que se precipitaron los hechos, pero el propio docente agredido había anticipado y había hecho una denuncia en su momento sobre comportamiento también violento que involucraba al menor y a la mamá del menor que finalmente terminó agrediéndolo. Da la sensación a priori que hubo casi como una inacción en función de aquella denuncia previa. Si la policía no actuó cuando tenía que actuar, esto es la primera responsabilidad, está dada allí. Esto me hace acordar a cuando hay violencia doméstica y alguna mujer que el marido está teniendo o algún familiar está teniendo cierta violencia, se la denuncia, primero que si hay hechos más graves se le presta atención a los otros hechos y luego la mujer termina seriamente dañada o en algunos casos muerta. Es cierto. Me parece que nosotros como gobierno, como Estado, la policía como tal,
Esto es lo que dice, por otra parte, siempre el ministro Casada. Nosotros tenemos que prestarle atención a absolutamente todos los indicios de violencia. Porque esos indicios de violencia son los que nos llevan a prevenir los sucesos. Y tiene que ver con la prevención, precisamente, y ya nos metemos a hablar un poco de la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Dicen los detractores de Scioli. En realidad, la particularidad que tiene este gobernador es que va detrás de los hechos a mostrarse frente a una cámara cuando aparece un hecho resonante, que cobra notoriedad, que aparece en las primeras planas de los diarios y demás, pero que falta precisamente alguna política puntual y concreta relacionada con la prevención. ¿Es cierto eso? No, de ninguna manera. Lo que ocurre es que la prevención no se puede mostrar. La prevención de ninguna manera se puede mostrar. La baja del índice de los delitos en las ciudades, por ejemplo, producto del accionar de los intendentes con las cámaras y demás, el corrimiento de la línea de delito, eso es imposible de mostrar porque además estaríamos haciendo una burda propaganda de que aquí no hay delito. Y lo que estaríamos haciendo es alertando a los delincuentes y diciéndole dónde están las cámaras, dónde estamos vigilando, cuáles son los lugares donde nos faltan. De ninguna manera se puede mostrar la prevención. La prevención se hace, ¿con qué? Con los elementos que se tienen. Venimos de un proceso a lo mejor tardío, de desinversión, de altísimo desempleo, que genera también hechos de violencia, porque la injusticia social genera violencia. Entonces, todas son medidas acompasadas y conjuntas. La mayor matrícula escolar ayuda. ¿Por qué? Porque ayuda la mayor ocupación de padres que no solamente tienen trabajo, sino que pueden mandar a los hijos al colegio. La asignación universal ayuda. Esa mayor educación y esa mayor ocupación también hace de que la gente tenga más tranquilidad en su casa, su hogar o su barrio. Entonces, todas son medidas acompasadas. La policía tiene que estar equipada, tiene que tener vehículos adecuados, tiene que tener elementos tecnológicos adecuados para poder hacer la inteligencia. Por lo pronto previa. tiene que haber policía, porque la sensación que da es que, entre Sí, otras cosas, de falencias, hablando de falencias, falta gente. Bueno, falta gente, pero usted no puede traspolar, hay que hacer un mecanismo mínimo de preselección. Acabamos de incorporar 3.000 y pico de administrativos. El gobernador está administrativos. terminando su mandato, digamos. Tampoco es que pero no, arrancó ayer como para decir está seleccionando a la gente. Me refiero a que hay un cupo anual que no se alcanza a cubrir. No cualquiera quiere ser policía y portar un arma, no cualquiera tampoco puede. De hecho, hemos tenido, ha habido años de 4.000 vacantes, que sería un crecimiento adecuado por año, y se han ocupado 2.000 y pico de vacantes. Porque no cualquiera quiere ser policía y no cualquiera puede ser policía. Es cierto, bueno, hay algo que reconocer. Hace algunos días nada más se anunció la apertura de una especie de sucursal allí de la Bucetich en Mar del Plata, que en algún punto acerca un poco la escuela de policías a mucha gente que no puede porque tenía que venir a prepararse y demás. O La Barría, Bahía Blanca, esos son las escuelas de capacitación que también ayudan. Pero usted fíjese que se anotaron para administrativos, se abrió una vacante de 2.000 casos en la primera etapa, 4.000 en la segunda, para administrativo de la policía, donde se anotaron miles de jóvenes de 18 a 30 años. Eso es una buena oportunidad porque son administrativos no armados para hacer tareas administrativas dentro de lo ¿No está mal paga la policía en la provincia de Buenos Aires? Está paga, si nosotros lo comparamos con la actividad privada, obviamente que está mal O con paga. Capital Federal, por ejemplo. Es cierto que Macri Sí, tiene muy pero- poca policía. Sí, bueno, tiene muy poca. Es decir, comparado con los 60.000 hombres que tenemos que tener nosotros, que tenemos y que tenemos que tener más, obviamente, lo que ocurre es que la provincia de Buenos Aires no puede cometer el dislate de dispararse un segmento, digamos, de tipo gremial y desatender 250.000 docentes. Ustedes fíjense que nosotros, la cantidad de docentes que tenemos, duplica los empleos públicos de Capital Federal. Es decir, yo creo que nosotros tenemos que ir acompañando el crecimiento del salario, pero con todos los sectores que componen los servicios en la provincia de Buenos Aires, llámese Poder Judicial, Administración Central, Policía y docente. Hablando de policía, del accionar preventivo y demás, ¿cómo se lleva en los hechos, en la realidad, en las acciones cotidianas de prevención del delito, digamos, la complementariedad entre la policía de la provincia de Buenos Aires, la gente de gendarmería y demás, con este plan Centinela que anunció en su momento el gobierno nacional? Yo Se lo creo que- pregunto porque siempre existen dudas acerca No, de lógicamente, rivalidades existen dudas. internas entre las fuerzas. No, mire, la verdad, yo lo he podido comprobar, no solamente a nivel, digamos, jerárquico de esta fuerza, sino lo he visto también en cuanto a la convivencia. Lo pude ver en el operativo en Operativo Sol, donde no solamente participó la Gendarmería, sino por primera vez también participó gente del servicio penitenciario que el gobernador autorizó que estuvieran en los lugares, en las playas, en los lugares donde hay mucha gente. Estamos hablando de una acción interfuerzas inédita,
por otra parte, porque son todas fuerzas, de alguna manera, aunque algunas están preparadas para una cosa, otras para otra, pero de alguna manera se complementan. Y no ha habido un solo caso, de problemática de intervención y de choque de jurisdicciones en los por lo menos 20 meses que lleva este programa. ¿Y las políticas en materia de seguridad? Se habló mucho, se cuestiona cierta divergencia entre la impronta de Nilda Garré y de Ricardo Casal en la provincia de Buenos Aires. Sí, pero usted fíjese que los delitos que más tocan son los que tal vez más éxito ha tenido en cuanto a la resolución en la provincia de Buenos Aires, que es el tema de la droga. La colaboración que presta tanto a la Justicia Federal como a la Fuerza Nacional y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, donde ayer mismo un episodio gigantesco ha sido desbaratado, es clave. Y lo que ocurre es que no hay un relato del éxito, porque además no corresponde. Bueno, eso está en todos los diarios. Sí, lógico, pero está en todos los diarios como la noticia que se desbarató una banda. Y eso es un proceso de meses de investigación y de desarticulación. Es decir, uno no descubre de un día para otro un taller clandestino, un laboratorio, con cientos de kilos y con millones dice en proyección. Dice de Narváez que en realidad, más que resaltar el éxito de ese operativo, habría que advertir que en todo caso eso demuestra la existencia de verdaderas bandas organizadas que operan en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, como en todo el mundo. Yo creo que operan en la provincia de Buenos Aires, entran por la frontera de nuestro país y uno no le hace ningún cargo, mucho menos al gobierno nacional. Somos parte de un país que a su vez está inmerso dentro de un contexto mundial donde la proliferación de la sustancia es un hecho notorio. Está en el segundo o tercer lugar en el ranking del mundo en el tráfico de productos ilegales. Entonces, me parece que pretender aislar a la provincia de Buenos Aires de esta problemática no solamente es patético, sino que es una medida electoral que nadie se la cree. Hablando de medida electoral y demás, ¿hay utilización política de este tipo de hechos? Le digo que, digamos, opiniones hay de todos lados. Sí. Desde el oficialismo se lo acusa de Narváez y a otros representantes de la oposición de hacer utilización política de hechos incluso desgraciados. Y desde la oposición también se lo acusa al gobernador de hacer política, sobre todo por algunas, creo yo, algunos errores muy graves que se cometieron, como por ejemplo esta difusión de la imagen del gobernador Scioli allí al lado de la mamá de Candela Rodríguez, reconociendo el cadáver de su hija y demás. Tiene dos partes la pregunta. En primer lugar, usted no va a escuchar nunca al gobernador, yo le pido que revisemos esto, hablar de otro dirigente político o acusar de nada a nadie. Que lo hagamos nosotros, que lo hagan sus funcionarios, que nosotros contestemos algunas cuestiones, es obvio porque es nuestro oficio. Bueno. Pero convengamos que el gobernador, que es el que ejecuta la política de seguridad, tampoco le va a reprochar a los otros que están del otro lado, no gobiernan. No, pero el gobernador, usted dijo, el oficialismo responde, mire, la verdad... No, está bien, hablo de dirigentes del oficialismo, eso, digamos. Yo digo, el nivel de respuesta nuestra respecto a esto ha sido poco, muchos podemos coincidir o no que el gobernador asista a la familia o esté presente o no, de repente si no hubiera estado siempre es peor esa condición, la de la ausencia siempre es peor. Creo que sí, los medios de comunicación, sin acusarlos de nada, no tienen la previsión de tener un protocolo conjunto, discutido no bueno, con discúlpeme, pero ahí yo no voy a hacer corporativismo de los medios de comunicación. La imagen esa fue oficial, del gobierno. Déjame terminar. Digamos. Yo digo, no hay un tratamiento protocolar acordado, o sea, no existen las reglas. Eso es cierto. Entre el gobierno, que la podría proponer, y los medios que también, o la asociación de medios que también la podía proponer, de cómo tratar determinadas cuestiones.